Marcos, Marcos capítulo 2. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 2. Esta mañana vamos a meditar en este pasaje, Marcos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Marcos 2, del 1 al 12. El título de la enseñanza de hoy se llama Hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En esta misma narración, en el Evangelio de Lucas, termina diciendo: hoy hemos visto maravillas. Y quiera el Señor hoy, por su palabra y por medio de su espíritu, que veamos a través de esta historia las maravillas de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Señor, te damos gracias esta mañana por el privilegio, Señor, que nos das de abrir las escrituras, de poder leerlas, escudriñarlas, meditar en ellas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas porque te necesitamos, Señor. Estamos sedientos de ti. Habla a nuestros corazones, reconfórtanos, anímanos, exhórtanos, Señor, y trae vida, Señor, vida que transforme nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, Señor. Gracias por las hermanos que tú has traído esta mañana, Señor, para escuchar esta palabra. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Tengo 4 partes para eh, la enseñanza de hoy. El título entonces: hoy hemos visto maravillas, y el primer punto lo vamos a ver en el versículo 1 y 2, y lo he titulado El amor de Dios por el mundo. El amor de Dios por el mundo. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús estuvo varias veces allí en Capernaum. Capernaum era una pequeña ciudad. ah, Era donde vivía Pedro, su hermano Andrés, vivía Jacobo. Algunos de los primeros discípulos del Señor, el Señor los llamó allí, en Capernaum. Y también allí en esa ciudad él pasó mucho tiempo, meses, instruyendo a sus discípulos cuando los escogió. Y le era conocido esa ciudad a él. Y dice que entró en una casa. Probablemente era la casa del mismo Pedro, ¿sí? La casa que estaban compartiendo para que el Señor Jesús anunciara las cosas del Señor. Y dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. En la parte final del capítulo 1 dice, en el verso 45, pero oído él, comenzó a publicarlo muchos y a divulgar el hecho
de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En el capítulo 1, el Señor Jesús había echado fuera demonios, había empezado a hacer muchos milagros y su fama se iba extendiendo. La gente le iba contando una a otra de este Jesús que era un hombre diferente, de este Jesús que hacía cosas diferentes, de este Jesús que tenía un mensaje diferente. Y entonces se extendió su fama y muchas personas querían venir a él, pero él prefería estar afuera porque la gente donde sabía que él estaba, ahí llegaban en multitud. Pues se enteraron de que estaba en una casa allí en Capernaum y dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Quiero resaltar en esos dos versículos el amor de Dios por el mundo. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un primer hecho maravilloso que podemos descubrir en esta parte es cómo Dios amó al mundo, a este mundo que estaba perdido, a este mundo que necesitaba urgentemente de la gracia y de su perdón. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo, como nos dice Filipenses. Este Hijo, siendo Hijo de Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y vino a este mundo, nació como cualquiera de nosotros, del vientre de una mujer. Se hizo hombre, creció y aquí lo encontramos ya a la edad de 30 años predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. ¿Y por qué lo hacía? Por amor a su Padre. Dios amó a este mundo, que hizo que Él no se quedase allí en su gloria, sino que se humillara a sí mismo y viniera, porque era necesario, porque en los planes de Dios el Padre estaba que Él anunciara quién era el Padre. Dice Jesús también más adelante en Juan, dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús venía con ese propósito de enseñarnos el camino al Padre, de mostrarnos cómo ir al Padre, de enseñarnos cómo poder tener comunión con Dios, porque estaba rota, estaba perdida. Necesitábamos urgentemente de ese amor, del amor de Dios. Sigue diciendo en el verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y en este punto del verso 3 quiero resaltar el amor de Dios por un pecador. Sí es verdad que Dios ama al mundo. Sí es verdad que Dios, viendo el mundo como todos los seres humanos que hemos vivido que han vivido y que vivimos ahora y que vivirán en este planeta, Dios nos ama. Pero también es verdad que Dios quiere tener una relación íntima y personal con cada persona. Y cuando el Señor estaba allí predicando el Evangelio, no se nos dice de qué estaba predicando. Seguramente estaba predicando del amor de Dios, estaba predicando del perdón, estaba predicando de la necesidad del arrepentimiento. Pero lo maravilloso también aquí es cómo el Señor Jesús empieza a darle vida a ese mensaje. No era algo teórico. Y entonces de repente dice en el verso 3, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como Dios, en su misericordia, en medio de una multitud tan grande que están escuchando la palabra del Señor, de repente vienen 4 hombres cargando a otro que no se puede mover. Pensemos en ese hombre paralítico. Dice que tal vez era una persona que tenía una parálisis severa, como cuadrapléjico, ¿sí? No se podía mover absolutamente para nada. ¿Qué hace una persona que no se puede mover? Depende totalmente de otro. Si otro no le toma, si otro no le ayuda, si otro no le alimenta, pues no podría vivir, no podría mantenerse. Ese hombre necesitaba urgentemente alguna ayuda, alguien que le pudiera quitar tal vez el peso de vivir una vida así. Era insoportable tal vez para este hombre, pero habían 4 personas allí que Dios puso misericordia en ellos para decir,
estamos escuchando de un hombre que está haciendo milagros, estamos escuchando de un hombre que está hablando cosas que nunca hemos oído, tal vez él puede ayudarlo. Y Dios usa a estos 4 hombres y lo traen delante de Jesús. Pero llegan a la puerta de la casa y está repleto, repleto. Ah, sin embargo, podrían decir, pues, tal vez nos devolvemos porque ¿a qué hora nos podrá atender el Señor Jesús? ¿Sí? ¿Quién sabe a qué horas terminará ese mensaje, esa predicación? Mejor nos devolvemos, o como cuando uno llega a una cita médica o a pedir una cita más bien y hay una cola de gente allí pidiéndole cita. A mí me pasa y digo, no, yo vuelvo otro día, ¿cierto? O más bien madrugo mañana y vengo más temprano, ¿cierto? Porque hay tanta gente que no soy capaz de esperar. Pero estos hombres dijeron, no importa, no importa, vale la pena hacer algo por este hombre. Y si Jesús es la respuesta, si Jesús es la persona indicada para que este hombre cambie y sea transformado, pues vamos a hacer algo. Quiero que pensemos también cómo Dios, a través de este paralítico, hace evidente nuestra inutilidad. Este hombre no se podía mover, este hombre dependía de otros, pero también hace evidente el poder de Dios. ¿No es asombroso eso? Nosotros estábamos como ese paralítico. Este paralítico nos representa a cada uno de nosotros, absolutamente dependientes. Si Dios no hace algo por nosotros, no podemos acercarnos a Él. Si Dios no hace algo por nosotros, si Dios no nos trae a Él, no podíamos acercarnos a Él. No podríamos acercarnos por nosotros mismos porque nuestros pies no funcionan. No podemos caminar, no podemos ir a Él, si no es por su gracia que nos atrae, que nos lleva a Él. Dios revela también a través de este paralítico la carga del pecado. Como les mencionaba, no sé, nos dice cuánto tiempo vivía este hombre así, pero debía ser una vida insoportable. Debía él tal vez pensar como lo pensaban los rabinos, porque cuando un hombre estaba enfermo, lo primero que pensaban, ¿quién sabe este hombre qué hizo? ¿Quién sabe este hombre qué pecados tiene? ¿Quién sabe qué cosa tan terrible hizo que mire que ni siquiera puede caminar? Lo condenaban, lo juzgaban de esa manera. Y probablemente este hombre sí había hecho algo, probablemente este hombre sí era pecador como cualquiera de nosotros, porque el pecado paraliza, el pecado nos separa, el pecado nos hace inútiles delante de Dios. Pero también, finalmente, Dios también da fe para creer que Él solo puede hacer lo imposible. ¿Qué esperanza tenía este hombre? ¿Humanamente había alguien que pudiera ayudarle? No. ¿Humanamente había algún hombre que pudiera hacerle caminar? No. Era imposible. Pero lo maravilloso es eso, que ante lo imposible, Dios hace lo imposible y da la fe. Dios usó a estos 4 hombres para decir, este hombre es diferente, este hombre es el Hijo. No se nos dice exactamente que estos hombres demostraron esa fe, pero sin embargo, ellos, por la misericordia de Dios, son atraídos, trayendo a este hombre delante de Jesús. Entonces hemos visto en el primer punto el amor de Dios por el mundo, ahora en el verso 3, el amor de Dios por el pecador, por un hombre pecador, porque ahora los focos se van a poner en este hombre paralítico. En el verso 4 en adelante hasta el 10, vamos a ver el amor de Dios que perdona, dice en el verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice cómo estos hombres vieron esa multitud, pero la multitud no fue un obstáculo. Dijeron, pues si no podemos entrar por la puerta, si no podemos entrar por la ventana, aunque los niños dicen que no se puede entrar por la ventana, entonces vamos a subir al techo y vamos a quitar las tejas, vamos a romper, pero no nos vamos a ir hasta que veamos que pase algo, porque nuestra intención es que Jesús conozca a este hombre, que Jesús vea la necesidad de este hombre. Y eso es asombroso. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, en el verso 5, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero yo me pongo a pensar, si estuviésemos ahí en ese momento, alguno de los discípulos hubiera podido decir, oiga, ¿qué están haciendo? Bájense de ahí. Están distrayendo a las personas, ¿cierto? Quítense de ahí, ¿cierto? Vamos a llamar a la policía, ¿sí? Ahora, pónganse a pensar lo que significaba. Yo no sé si era la casa de Pedro, pero si esta era mi casa y alguien está haciendo un hueco en mi techo, ¿cierto? ¿No creen que se puede uno sentir molesto? Claro, ¿sí? ¿Y ustedes qué se creen? ¿Sí? Pero eso es asombroso. Es que es asombroso. Ahora, no solamente abrir el hueco, ahora pónganse a pensar, ¿cómo bajaban a ese hombre? No habían muchos elementos de protección personal en ese momento, no habían normas de seguridad y salud en el trabajo. Pónganse ustedes a pensar si no tenían que coordinarse. A ver, no sé, de a uno, no sé cómo coordinaban para que bajara exactamente al mismo. Y no sé si el paralítico decía, ¡hey, con cuidado! Sí, me voy a caer, no sé. Todo eso pasó en un momento, pero si uno se pone a pensar, era asombroso ver bajar a una persona cargado allí por cuatro que están ahí, muy, muy concentrados, con tanta delicadeza, con tanta también necesidad, urgencia de que algo pasara con este hombre. Y necesitaban presentárselo al Señor. Y entonces el Señor dice que ve la fe de ellos. La fe se ve, la fe se ve. Ellos estaban haciendo algo por este amigo. Lo estaban trayendo delante de Jesús y lo ponen a los pies del Señor. Y entonces dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es sorprendente porque uno esperaría simplemente decir, pues está paralítico, pues el Señor simplemente dice, levántate y anda. Pero lo primero que hace el Señor es decir, tus pecados te son perdonados. Y recordemos que Él les estaba hablando acerca de la palabra de Dios, les estaba hablando acerca del reino de Dios, les estaba diciendo que Dios es un Dios santo, les estaba diciendo a los hombres que estaban allí escuchando a esa multitud que eran pecadores, que el pecado nos separa de Dios y que cuando pecamos ofendemos a Dios porque Dios es santo. Pero lo maravilloso es cómo este Dios santo puede perdonar. Porque si le hemos ofendido a Él, ¿qué haríamos nosotros cuando nos ofenden? ¿Será fácil perdonar? No es tan fácil, ¿cierto? Más bien buscamos cómo exigimos nuestros derechos, cómo eh, sí, exigimos que nos han ofendido y que necesitan tal vez un castigo porque nos han ofendido. Pero este Dios misericordioso, este Dios de amor, este Dios que se está haciendo hombre, que está entre nosotros, que está diciendo, ¿cuál es el mensaje que está diciendo? Nosotros, bueno, él no había pecado, porque dice la palabra que Jesús nunca pecó, pero los hombres, nosotros como seres humanos, hemos ofendido a este Dios, pero este Dios ofendido quiere perdonarnos. ¿Y cómo nos quiere perdonar? Por medio de su sacrificio, de su Hijo.
Eso es asombroso. Que él mismo diga, yo los perdono, pero yo voy a pagar lo que su pecado merece. Porque su pecado merece la muerte. Porque su pecado merece el estar separado de mí. Porque por eso están separados de mí. Pero yo no quiero eso. Yo los amo y quiero tenerlos. Y quiero que sean mis hijos y quiero que sean parte de mi familia. Entonces, las buenas nuevas de salvación son esas. Que Dios, en su gracia, en su misericordia, nos haya provisto de un sustituto. Yo voy a pagar, yo voy a morir, yo voy a pagar la deuda que merece tu pecado. Y entonces le dice Jesús a este hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se sienten ustedes? Se los he dicho varias veces. Cuando pagamos una gran deuda. ¡Ah! Qué alivio, ¿no? Poder pagar esa última cuota del apartamento, de la casa, del carro, un préstamo. Y uno dice, me quité un gran peso de encima. Esta noche voy a dormir como un bebé. Ay, no, pero qué alivio. Eso es maravilloso. Sentirnos libres, sin carga de pecado. ¿No es maravilloso? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que es maravilloso cuando el Señor por su palabra nos muestra que estamos errados, que hemos pecado, que podemos confesar nuestro pecado como veíamos esta mañana en arrepentimiento, acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decir gracias Señor por perdonarme? Eso es maravilloso. ¿Se puede comprar esa paz? No, solamente por la fe, solo que por la gracia y misericordia de Dios lo ha llamado, le quita ese peso de encima. Y es lo que el Señor estaba haciendo con este hombre. Lo estaba trayendo delante de él. Le estaba diciendo, no tienes que cargar más con el peso de tu pecado. Ahora eres libre, libre de tu pecado. Y ellos necesitaban entender eso. Esta multitud necesitaba escuchar eso, necesitaba entenderlo y necesitaba creerlo. Y entonces dice en el 6, y estaban allí sentados algunos de los escribas, los que cavilaban, o sea, estaban pensando, no estaban diciendo con sus palabras, solamente lo estaban pensando en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. Estaban diciendo es un blasfemo. ¿Cómo se atreve a perdonar pecados? Porque dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y eso es verdad. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, que estaban pensando de esa manera dentro de sí, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Al decirle a Jesús al paralítico, tus pecados te son perdonados, él era Dios. Y sus pecados, ¿saben una cosa? En ese momento fueron perdonados, instantáneamente fueron perdonados, porque el Señor se lo estaba diciendo. Y así era real. Él podía experimentar ese perdón en ese mismo momento, pero era algo espiritual, no se podía ver. Y entonces el Señor, para ratificar que Él sí era Dios, también le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, para que todos lo vieran. Y eso fue lo asombroso. Que no solamente el Señor le perdonó sus pecados, sino que también ante los ojos de todas estas personas, este hombre se levanta. Y vamos entonces al punto 4, versículos 11 y 12. Te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. O en la versión de Lucas, hoy hemos visto maravillas. Y este es el amor de Dios que da vida. Vimos en el primer punto el amor de Dios por el mundo, el amor de Dios por un pecador, el amor de Dios que perdona y ahora el amor de Dios que da vida. Este hombre no podía decirse a sí mismo, voy a caminar, me voy a levantar, voy a ser positivo y voy a caminar, voy a levantarme por mis propias fuerzas porque era imposible hacerlo. Pero un día
El amor de Dios obra de una manera maravillosa y estando atestada la casa llena de tanta gente, Dios mueve a estos 4 hombres a traerlo delante de Jesús. Y estos hombres no reparan. Mucha gente no pueden entrar por la puerta, entonces van por el techo, quitan las tejas, le bajan al hombre. Y entonces ahora este hombre está delante de Jesús y Jesús le dice con sus palabras, levántate, toma tu lecho y anda. Y eso es lo que hace el Evangelio. Nos hace escuchar esa voz, la voz de Dios que está diciendo, levántate, que está diciendo, mírame a mí, mírame y sé salvo. Cree en el Señor Jesucristo y sé salvo. Cuando Ezequías está, ahora no recuerdo si era Ezequías o Ezequiel, hablándole a los huesos secos, Ezequiel, ¿cierto? El Señor le dice, Ezequiel, ¿qué ves? Y él dice, unos huesos secos. ¿Y qué quieres? ¿Y qué se puede hacer por ellos? Dijo, pues, Señor, si tú quieres darle vida, tú puedes darle vida. Y entonces le dice el Señor a Ezequiel, pues diles a esos huesos, levántense, tengan vida. ¿Y qué hace Ezequiel? Lo hace, lo pronuncia, lo dice. ¿Y qué pasa con esos huesos? Se levantaron, cobraron vida, se llenaron de carne, caminaron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hoy el Señor todavía usa y nos usa a todos aquellos que compartimos este mensaje para decirle a las personas, levántate, cree en el Señor Jesucristo y sé salvo. Míralo a Él y sé salvo. Otra cosa que produce el Evangelio es que hagamos lo que no podemos hacer. Volvamos al punto. Un hombre paralítico, no sabemos cuánto tiempo, pero el Señor le dice, levántate y camina. Y él se levanta y camina inmediatamente, instantáneamente. Eso es asombroso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es así. Si tú crees, si tú pones tu confianza en Él, Él te hace su hijo instantáneamente. No necesitas pasar por un proceso, no necesitas pasar por rituales para llegar al Señor. Si tú pones tu fe en Él, eres salvo instantáneamente, inmediatamente. Él hace que hagamos lo que no podemos hacer de una manera inmediata. Al final dice que ¿qué produjo eso? Asombro y adoración por lo que Él había hecho. Y dice que hoy hemos visto maravillas. Dice, y todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto algo así. Jamás. Yo nunca he visto a un hombre paralítico levantarse y caminar y saltar y tal vez alzar sus manos y gritar y decir, pero ¿cómo es posible? Yo no sabía cómo hacer esto, pero aquí estoy como los demás pudiendo caminar. Pero sí he visto al Señor obrando en los corazones por su misericordia y salvando las personas, que es el mayor de todos los milagros. ¿Cierto? ¿No les parece increíble que una persona cuando escucha el Evangelio diga, yo soy pecador? Es verdad, yo necesito un Salvador y ese Salvador es Jesús. Y voy a poner mi fe en Él, voy a creer que Él murió por mí en la cruz del Calvario, voy a creer que Él pagó por mis pecados y nacer de nuevo y ser cambiado y ser transformado. ¿Ustedes lo han visto? Eso es maravilloso, eso es asombroso. Mis hermanos, nunca dejemos de asombrarnos de ese amor, nunca dejemos de asombrarnos de que Dios sigue obrando en este tiempo, porque Él es Dios. Yo no dejaré de asombrarme de decir, el Señor me dice, dile a las personas, levántense, creen en el Señor Jesucristo y sean salvos. Y es el Espíritu de Dios el que hace que estas personas crean y digan, tiene razón, es verdad. Y entonces se maravillan
de estas cosas. Me encanta cuando podemos hablar de estas cosas sencillas, porque es sencillo, el evangelio es sencillo, pero tan profundo, tan asombroso, porque alguien dirá, ¿cómo así que con solo creer? ¿Acaso no puedo, no tengo que hacer obras? Déjeme hacer algo porque no lo puedo aceptar. Déjeme darle algo a Dios porque no creo que sea así nomás de sencillo. Que yo venga y le diga, soy pecador, ven a mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. No puede ser así de fácil, pero es así, porque humanamente nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la vida eterna. Es un regalo, es un don de Dios para nosotros. Algunas aplicaciones, mis hermanos, esta mañana. Y voy a ir primero para un grupo de personas que son probablemente personas que están empezando a escuchar el Evangelio. Y es, ¿sabes que Dios te ama y que envió a su Hijo Jesús al mundo para darte vida eterna? Eso es maravilloso, eso es asombroso, que las personas escuchen que Dios las ama. Tal vez no se quedarían como este paralítico diciendo, ¿quién sabe yo también qué he hecho? Esta semana hablaba con un muchacho que decía esto. Yo no sé qué he hecho, pero es que pareciera que Dios no me escucha. He perdido mi trabajo, no tengo a dónde irme, me toca entregar las cosas, probablemente me toca volver a la calle. No sé qué he hecho, no sé qué mal he hecho para merecer o tener una vida así. Estaba tan triste, pero yo le decía, no dudes jamás del amor de Dios. Es porque Él te ama, es porque Él tiene un plan para tu vida, pero no dudes de eso. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. ¿Sabes que Dios te ama y que envió a su Hijo Jesús al mundo para darte vida eterna? Muchas personas hoy día no creen en Dios, no creen que Dios les pueda amar, pero eso es maravilloso, contarles que Dios le puede amar. Ahora como creyentes, si eso nos maravilla, el gran amor de Dios por nosotros, cada día poder decir, Señor, gracias por tu amor, porque no se trata de mí, sino se trata de ti, que me has amado. Gracias, Señor. Otra vez vuelvo a los no creyentes. Reconoce que tu pecado te separa de Dios. Reconoce que no puedes acercarte a Dios por ti mismo, si no es por Él, por su gracia, que Él te trae delante de Él para otorgarte ese perdón y esa misericordia. Eso solamente lo puede producir el Espíritu de Dios. Y a nosotros como creyentes, ¿te maravillas que solo Dios pueda perdonar el pecado y lo haga? Cuando confesamos nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces como creyentes nos pasa. Confesamos el pecado, pero ¿será que el Señor sí me perdonó? Y sí nos ha perdonado. Si lo confesamos con todo nuestro corazón, si lo confesamos con arrepentimiento, podemos creer lo que es así. También si somos creyentes, ¿a quién puedes traer al Señor hoy en oración para que Él lo salve? Así como estos cuatro amigos trajeron a alguien delante del Señor para que le sanara, nosotros podemos traer nuestros amigos, nuestros familiares en oración delante del Señor. Podemos entrar al trono de la gracia oportunamente. Todo el tiempo está abierto el trono y el Señor está allí escuchando. Y podemos decir, Señor, yo no puedo salvarle, pero tú sí. Yo no puedo cambiarle, pero tú sí. Yo no puedo hacer nada, Señor, si no es porque tú hagas algo, porque tú tengas misericordia de esta persona y lo salves. El Señor despierte en nuestros corazones esa misericordia para en oración ir a Él, para que Él haga lo que es imposible para mí. Y ese es el reto y esa es la fe finalmente. Señor, yo no puedo cambiar a mis hijos,
Yo no puedo cambiar a mi esposo, yo no puedo cambiar a mi hermano, a mi hermana, a mi familiar, a mi vecino, pero yo sí creo que tú puedes cambiarlo. Yo sí creo que tu palabra puede hacerlo. Yo sí creo que tú puedes usar a alguien para traerle vida a esta persona. Y voy permanentemente, día tras día, con confianza, con esperanza, con seguridad, con fe, porque esa es la fe. Yo no lo veo, pero Dios lo está obrando, Dios está actuando. Y un día, por la gracia y la misericordia del Señor, si lo permite, lo veremos. Mi madre oró, yo les he dicho, por 30 años por la salvación de mi papá. Día tras día, 30 años. Y un día, a los 50 años, mi papá creyó en el Señor. Gracias al Señor le permitió verlo. Pero también en el libro de los Hebreos nos habla de hombres y mujeres que oraron por mucho tiempo, en medio de sus pruebas, en medio de sus dificultades, pero creyeron que había algo mejor, creyeron que tenían una patria celestial, creyeron que Dios podía levantarle de entre los muertos, aun si ellos morían como mártires. No vieron la respuesta a sus oraciones en este mundo, pero una cosa sí es cierta, que allí estarán con nosotros, alabando al Señor, bendiciéndole, porque creyeron, lo vieron por la fe. Otra aplicación para los no creyentes: ¿has venido a Jesús en arrepentimiento para perdón de tus pecados? Si nunca has puesto tu fe, tu confianza en el Señor para perdón de los pecados, hoy te invito a venir delante del Señor. Hoy te invito a que tú en oración digas: Señor, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que tú moriste por mis pecados. Hoy reconozco que tú puedes darme vida eterna. Me acerco a ti. Me arrepiento de mis pecados. Te confieso como mi Señor y Salvador. Sé el Señor de mi vida. Te entrego todo mi ser y úsame, Señor, para tu gloria. Para los creyentes, te maravillas que Jesús haya muerto en la cruz como tu sustituto. No debemos dejar de asombrarnos de esto, mis hermanos. Fue por Él, fue por su sacrificio que nosotros tenemos vida eterna hoy. Finalmente, a los no creyentes, escucha al Señor decirte hoy: levántate. En el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda. Mira a Cristo y sé salvo. Y finalmente, para nosotros como creyentes, hace que hagamos lo que no podemos hacer, que podamos vivir una vida nueva como hijos de Dios, que Dios actúa inmediatamente, que creamos que cuando oramos al Señor, Él puede obrar de manera milagrosa, sorprendente, y finalmente que ese asombro produzca adoración permanentemente. Mis hermanos, que cuando termine el día, hoy podamos decir: Señor, hoy he visto maravillas. Cada día les reto y no, me reto a mí mismo también de decir al Señor: Señor, yo quiero ver tus maravillas. Yo quiero ver que tú eres asombroso. Yo quiero ver que tú no eres un Dios lejano. Yo no quiero vivir una vida religiosa, sino que la vida de Dios, tu vida, la vea reflejada cada día en mi propia vida. Que yo cada día pueda decir: Señor, hoy me asombro de tu amor, hoy me asombro de tu misericordia, hoy me asombro de tu perdón, hoy me asombro que estás obrando en mi hijo, en mi hija, en mi esposo, en mi esposa. Hoy me asombro de que tú no has dejado de trabajar para llevar a cabo tus propósitos. Hoy me asombro, Señor, de lo que tú eres y lo que puedes hacer. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por amarnos de tal manera que dejaste tu trono para venir a ser de hombre y te humillaste a sí mismo yendo a la cruz para mostrarnos, Señor, cómo ir al Padre por medio de tu sacrificio, porque no hay perdón de pecados sino es por el derramamiento de la sangre de tu Hijo Jesucristo, la sangre del Cordero perfecto, esa sangre del Cordero inmaculado que podía y que era el único que podía darnos perdón de pecados, el único que podía llevarnos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque un día nos trajiste por tu gracia, Señor.
No sabemos cómo, no sabemos por qué, Señor, pero un día usaste a alguien. Un día, Señor, nos sedujiste. Un día nos trajiste, Señor, a escuchar el mensaje del Evangelio. Y un día, Señor, por la fe pudimos creerlo, Señor, porque tú eres el que da esa fe para creer. Y pudimos levantarnos, Señor, de nuestra situación tan, tan inútil, Señor, como ese paralítico, que nada podía hacer por sí mismo, pero tú lo hiciste todo con tu palabra, Señor. Le diste una nueva esperanza, le diste una nueva oportunidad, le hiciste un hombre nuevo, Señor. Padre, gracias, porque es asombroso, maravilloso, increíble tus obras, Señor. Que nunca dejemos, Señor, de proclamar, de anunciar, de dar testimonio, Señor, de tu grandeza y de tu poder, porque lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, Señor. Padre, renueva nuestra fe, renueva nuestro entendimiento acerca de quién eres tú, acerca de lo que tú haces, Señor. Que no dejemos, Señor, de meditar en estas cosas, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.